This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9/1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Giambrone. Me presento, como siempre. Soy profesor de filosofía. Todavía tengo que decir que casi licenciado. Estoy con esa bendita tesis de la cual siempre tengo o encuentro algo para distraerme. Y bueno, justamente una de esas distracciones que en realidad son como una especie de ramificación o de deriva o de irme por las ramas, digamos, respecto de lo que estoy estudiando, que es cuestiones que tienen que ver con la construcción de la identidad, del género, el cuerpo. Una de esas distracciones es justamente el tema a los que hoy les quiero invitar a reflexionar, ¿no? Que es el transhumanismo. Me resultó muy curioso el transhumanismo, casi di con él sin querer. Me encontraba en su momento leyendo incluso para el preparado de la tesis un texto de Paula Sibilia, que seguramente ya me lo escucharon nombrar, que se llama El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Y bueno, y ahí di con algo que se llama lo poshumano, el transhumanismo, el tema de la hibridación, ¿no es cierto?, entre tecnología y seres humanos, y de cómo el vínculo con la tecnología, que es algo que ya adelantaba Marx, ¿no?, que el hombre inventa las máquinas, la técnica, la tecnología, para modificar a la naturaleza, a su gusto y placer, a su conveniencia, a sus deseos estéticos, etc. Y al final termina siendo modificado por la herramienta que inventa, digamos, ¿no? Obviamente, esto, como para decirlo sencillo, digamos, ¿no? Haber inventado el celular hizo que nosotros nos vinculemos incluso con todo lo que vivimos de una manera muy diferente. No sé, por ejemplo, queremos capturar, en vez de estar viviendo y contemplando un momento importante para nuestra vida o para la vida de alguien más, estamos más preocupados por capturarlo, digamos, y esa captura está íntimamente relacionada a un deseo futuro de poder rememorar de un modo más quizás vivaz que lo que la memoria nos pueda hacer vivir, es ese hecho que nosotros ya vivimos, digamos, ¿no? Y bueno, todo eso va como cambiando la manera, ¿no? Obviamente la manera de vincularnos con los demás, a través de los mensajes de texto, a través de nuevas posibilidades que brinda la tecnología, ¿no? Y obviamente eso va haciendo que cambie nuestro modo de vivir, cambie nuestro modo de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con el mundo, de acceder al mundo a través de un acervo cultural de conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo un poco al hilo conductor, lógicamente que el desarrollo de la ciencia y la técnica, o la tecnociencia,
cambia la forma en la cual tenemos de percibir absolutamente todo, desde el universo hasta nosotros mismos y las relaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos, con otras personas e incluso con las cosas, con el mundo, ¿no? que nos rodean. Eso hace a la construcción de la identidad, eso hace a los planteos que podemos hacer o amplía el horizonte de planteo que podemos hacer, incluso sobre las intervenciones directas a través de la ciencia y la técnica en lo que nosotros somos. Esa intervención siempre se da desde una precomprensión, entiendo yo, la mayor de las veces, casi diría como en el plano inconsciente, en el plano incluso del inconsciente colectivo, es decir, los imaginarios no explícitos, incluso a veces ni siquiera no concienciados, es decir, no se toman conciencia, que son como la base del fundamento de lo que nosotros intuimos que somos, precomprendemos que somos, y sobre esa intuición y sobre esa precomprensión orientamos los proyectos tecnocientíficos sobre nosotros mismos, ¿sí? O por lo menos hay un grupo de personas que estarían como a la vanguardia. Uno de ellos es Nick Bostrom. Ya, digamos, ahora voy a decir algo que él sostiene a través de algo que también recupera una de las principales referentes de habla hispana de estas cuestiones del transhumanismo, filósofa, que se llama Elena Postigo. Decía, al menos las intenciones y las orientaciones que le van dando algunos referentes dentro del campo de la filosofía, de la ciencia y la técnica, a esto que se llama el proyecto transhumanista, ¿no? Que lógicamente hay un paradigma de transhumanismo, ya adelanto, bastante tecnocrático, con un fuertísimo anclaje en el paradigma empresarial del oportunismo mercantilista, que eso ya da una orientación, ¿no? Bastante particular y en algunos sentidos bastante cuestionable también al proyecto de mejora humana, porque el transhumanismo se trata un poco de eso. Ahora lo voy a especificar un poquito mejor, pero se trata de eso, la búsqueda de la concreción del proyecto de la mejora humana. Hay otras propuestas que se intentan salir de la lógica del capitalismo en estos proyectos de mejora humana, en estos proyectos trans y posthumanos o posthumanistas. Uno de esos proyectos es, tiene que ver con lo que una también filósofa italiana que se llama Rosy Braidotti intenta dibujar, intenta bosquejar, saliéndose de esas lógicas del capitalismo. Y por ejemplo, una de las reglas que tiene, una de las reglas que propone seguir para un nuevo proyecto, tiene que ver con la orientación de la investigación con base en el principio de non-profit, es decir, por fuera de los intereses de renta, ¿sí? O de los intereses lucrativos o de los fines lucrativos, ¿no? Eso es posible porque en el mundo hay infinidad, si bien son las menos, pero hay infinidad de proyectos sin fines de lucro. Es decir, que el ser humano tiene muchas otras motivaciones para hacer grandes esfuerzos de proyectos intelectuales, tecnológicos, por fuera de los intereses de lucro, digamos, ¿no? Por fuera de los fines de lucro.
eso incluso podría llegar a ser beneficioso, porque si bien no se entra en la vorágine de tener que conquistar un mercado, porque si no lo hacemos nosotros rápido, alguien más lo va a hacer, y que por lo tanto hay una carrera que es la carrera de la competencia, que impulsaría al continuo y al constante mejoramiento, es un mejoramiento y es un continuo y constante mejoramiento en esa carrera de la competencia, pero que, dada la competencia y la celeridad con la que hay que hacer las cosas, muchas veces también se cometen errores, y acá estamos hablando de errores que involucran la vida humana de manera muy sensible, porque digo, por ejemplo, hay proyectos hoy transhumanistas en el fondo que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías de implantes intraoculares para devolver la vista a personas que están directamente prácticamente ciegas. Y eso requieren intervenciones quirúrgicas muy complejas, una hibridación muy compleja también de lo que es los organismos y los tejidos vivos con digamos, los elementos de esa propia tecnología electrónica, digital. Implica, digamos, conocimientos que digamos, buscarían hacer que el órgano o el organismo no rechace esos implantes. Y lógicamente, cuando las cosas se hacen a las apuradas, pueden aparecer muchos problemas, ¿no? Y de hecho los aparecen, o sea, de hecho aparecen esos problemas. Cuando uno entra dentro de otra lógica, la lógica non-profit, la lógica sin fines de lucro, obviamente los proyectos a lo mejor no avanzan tan rápido, pero se toman con otra calma, con otra mesura, con otro sentido de la responsabilidad ya no está puesta para con la expectativa de ganancia de la conquista de un nuevo mercado por parte de los inversores, que presionan, que ponen fechas y demás, que eso hace que se ande a las apuradas básicamente, y cuando uno anda a las apuradas comete errores que podría no haber cometido si se hubiera tomado el tiempo y no haber andado a las corridas. El compromiso ya no es con los fines de lucro, el compromiso es para con la humanidad, el compromiso es para con aquel otro al cual yo quiero servir, digamos, con el desarrollo en el cual estoy participando, ¿no? Bien, esto para decir que, digamos, sencillamente que hay como diversas líneas, ¿sí? que pueden seguirse para un progreso en la investigación y el desarrollo, ¿sí? Hoy hay un solo modelo, hay un modelo hegemónico de promoción de los proyectos de investigación y desarrollo, que está, como decía, ¿no?, íntimamente relacionado con los intereses de mercado y con los fines de lucro. Y parecería, y eso en esto ha sido una conquista del liberalismo y del capitalismo, de que nos han convencido de que el ser humano, lo único o lo principal, digamos, el 90% de lo que nos motiva a hacer las cosas es justamente la expectativa de la obtención de un lucro, ¿no? Cuando en realidad eso antropológicamente no es así. Uno podría decir, digamos, esto es parte de una condición histórica en la cual estamos, que evidentemente hoy, si uno saca una fotografía hoy, digo fotografía en sentido metafórico, en el cual, digamos, la metáfora involucra, por ejemplo, estudios sociológicos, estadísticos, encuestas a nivel mundial, etcétera, donde seguramente la foto que saquemos de ahí nos va a decir que lo que más motiva a las personas a hacer las cosas es la expectativa de una gran ganancia económica, material, ¿no? Sin embargo, esa foto sería el resultado de proyectos, yo diría incluso modernos, post-revolución industrial, donde por diversas dinámicas, ¿sí?, dinámicas impuestas, artificiales en algún punto,
propiciada por el surgimiento de los nuevos estados nacionales y la unión de ese surgimiento de los nuevos estados nacionales con las nuevas ciencias sobre lo humano que fueron surgiendo, como la biología, la química, la antropología, pero también la psicología, etcétera, ¿no? Fueron de alguna manera imponiendo, ¿sí? Con proyectos políticos bien concretos, imponiendo, sugestionando, generando, creando esa especie de respuesta condicionada de grandes poblaciones. Respuestas condicionadas, lo digo en los términos incluso de la psicología cognitiva, conductista. Fueron generando en grandes poblaciones respuestas condicionadas que hacen que hoy por hoy se haya hipertrofiado la motivación psicológica de las personas para hacer las cosas en relación con una expectativa de lucro, y que se haya distrofiado, ¿no? Otras cualidades en lo humano que hacen que haya otros intereses por fuera del lucro que nos motiven a hacer determinadas cuestiones. En este caso, a poder desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para una mejora humana, diríamos transhumanista o incluso poshumanista, que tenga otros compromisos morales, éticos, humanos, existenciales, y que, bueno, en todo caso, la cuestión del lucro, la ganancia, la expectativa, etcétera, no digo que no esté, pero sí puede pasar a un segundo plano, ¿no? Porque lo importante es hacer bien las cosas por fuera de las presiones que puedan tener un determinado grupo económico de inversiones, las presiones que puedan ejercer para la obtención de un lucro, poniendo fechas, objetivos ambiciosos a corto plazo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué dice Elena Postigo, o qué recupera Elena Postigo de lo que dice Nick Bostrom, uno de los principales referentes del proyecto transhumanista, que es, diría yo, de índole tecnocrático, que está bajo el paradigma empresario de, la conquista de nuevos mercados con fines de lucro, obviamente, ¿no? Y que en función de esa lógica y de esa matriz desarrolla una de las vertientes o de las posibles vertientes del proyecto transhumanista. Elena Postigo dice que Nick Bostrom sostiene lo siguiente: el transhumanismo ha sido definido como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas, de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son, por ejemplo, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición de mortal. Fíjense que este tipo de orientaciones sobre el transhumanismo entienden que no hay nada bueno, ¿sí? Y incluso intuitivamente podríamos, o sea, si lo pensamos rápidamente y no nos detenemos demasiado, ven como que no hay absolutamente nada bueno en las experiencias existenciales del sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, incluso la condición de mortal. Ahora, si agarramos a las grandes mentes de la historia universal del pensamiento, se me vienen rápido Camus, Sartre, Borges, ¿no? Ahora estoy leyendo a Clarice Lispector, Woolf, ¿no? Simone de Beauvoir. Yo diría que las grandes maravillas del pensamiento
se van dando justo, bueno, Kierkegaard, por ejemplo, también, ¿no? Schopenhauer, bueno, siguen apareciendo nombres, ¿no? Las grandes obras y las más maravillosas líneas de pensamiento que se han desarrollado al calor de estas experiencias humanas de sufrimiento, enfermedad, envejecimiento y la condición humana. No digo que lo que hay que hacer, digo, porque alguno puede construir un nombre de paja y caricaturizar lo que estoy diciendo y a poner en mí palabras, como por ejemplo que yo estoy diciendo que promuevo que dejen de buscarse formas de lidiar incluso desde la ciencia y la técnica con el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la condición de mortal. No estoy diciendo que hay que quedarnos ahí, que no estoy siendo un antiprogreso en el sentido liso y llano del término progreso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que digamos, hay una concepción tecnocrática que entiende que toda limitación en términos, incluso leído en términos cuantitativos, ni siquiera cualitativos, leído en términos reduccionistas, es decir, en términos cuantitativos, no hay nada bueno en el sufrimiento, en la enfermedad, en el envejecimiento. Ahora, cuando uno en la vida, a través de la vida, va sufriendo, por ejemplo, uno le puede decir a alguien, a una persona que la podemos interpretar o leer como inmadura, y claro, en general, la mayor de las veces, las personas inmaduras, las personas que son incluso afectivamente bastante disfuncionales, socialmente bastante disfuncionales, es porque en el fondo, o en muchos casos, digamos, ¿no? No les ha tocado sufrir, no les ha tocado enfermarse, no les ha tocado experimentar de cerca la cuestión del envejecimiento, ¿no? Y uno de ahí, de esas experiencias, saca muchas cosas, saca mucha sabiduría. En esa sabiduría que uno saca, aprende a vivir, aprende la empatía, ¿no? Aprende a ponerse en el lugar del otro. Siempre van a aparecer cuestiones dificultosas en la vida. Y si uno se pone en una actitud negadora, o sea, incluso van a estar estas cuestiones negativas con un supuesto infinito progreso tecnocientífico. Lo que quiero decir es que estas posturas, donde dice que se busque eliminar los aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, bueno, está por verse si el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la condición de mortal no son necesarias para la condición humana e incluso para el progreso de la condición humana. Para el progreso en términos existenciales, en términos de la sabiduría, en términos de la reflexión, en términos de vínculo interior, digamos, ¿no? con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces ya acá hay un prejuicio, porque es justamente tratar en términos cuantitativos, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la mortalidad, o la condición de mortal, algo que en realidad es del orden de la experiencia existencial y por lo tanto son experiencias de orden cualitativo, ¿sí? Y lo cualitativo justamente no se puede medir. ¿Cómo mide uno la sabiduría de alguien, ¿no? Es decir, ¿cómo uno la puede medir en sentido intuitivo? Es decir, bueno, leo algo que alguien escribió, escucho algo que alguien dijo, pero no le puedo poner un número, no lo puedo cuantificar, no puedo establecer de modo absoluto una escala, ¿sí? Una escala que mida la sabiduría como tratándola, ¿no? Como si yo mido, no sé, un cascote, una piedra con una regla, ¿no? O con un calibre, o con un micrómetro, ¿no? O sea, agarro un cabello y lo mido con un micrómetro. No podemos hacer eso con la sabiduría, no podemos hacer eso con la empatía, no podemos hacer eso con el amor, no podemos hacer eso con la búsqueda del sentido de la vida, que muchas veces viene a partir del sufrimiento, enfermedad, envejecimiento, de la condición de mortal.
De hecho, esa experiencia de sufrimiento, esa experiencia de lo que Carpio llama situaciones límite, que incluso en las situaciones límite de la propia experiencia existencial humana surge una de las principales ramas de la filosofía, que es la ética. También desde esas situaciones límites surgen las grandes obras, por ejemplo, como la de Camus, ¿no? El mito de Sísifo, ¿no? O la versión del Sísifo de Camus, donde una de las principales cosas que reflexiona, que él dice que es el principal, o debería ser el principal objeto de estudio de la filosofía, es el hecho de el suicidio, ¿no? Y de ahí sale una obra maravillosa. Bueno, cuando uno mira de modo incluso hasta binario, maniqueo, ¿no? Las experiencias como sufrimiento, malo. Placer, bueno. A veces el placer no es bueno. Y sí lo es el sufrimiento. Y sí lo es la enfermedad, ¿no? Porque la vida, la existencia es mucho más compleja. Ahora, a lo que voy es esto. Bostrom está diciendo que el proyecto transhumanista es eso, ¿no? Un movimiento cultural, intelectual y científico que dice afirmar el deber moral de mejorar las capacidades físicas cognitivas de la especie humana, teniendo a estas experiencias existenciales a las cuales podemos sacar mucho jugo, digamos, teniéndola en sentido estrictamente negativo, no hay nada positivo en ello. Incluso adopta, diría yo, una postura negacionista, ¿no? Elige cerrar los ojos, taparse los oídos, ¿no? Cerrar la boca y no gustar, no ver, no escuchar lo que la vida tiene para decir, ¿no? Esa actitud negacionista desconoce el valor de las experiencias de sufrimiento. No digo, insisto, no estoy diciendo con esto que uno tenga que ir a sufrir como masoquista, no estoy proponiendo un masoquismo cultural. Estoy proponiendo ver la foto completa, ¿no? Que es algo que proponen no hacer los transhumanistas de corte tecnocrático, empresariales con fines de lucro, ¿no? A corto plazo incluso. Ahora, ¿qué dice Elena Postigo de esto que estoy diciendo yo sobre lo que dice Nick Bostrom? Dice lo siguiente, Elena Postigo, con una mirada un poco crítica, ¿no? Dice, esto ya plantea una serie de interrogantes fundamentales. ¿Qué entendemos cuando hablamos de una mejora de la especie humana? ¿Sí? Mejora. ¿Qué entendemos cuando hablamos de una mejora de la especie humana? ¿Dónde está la frontera entre terapia y mejora? El hombre desde siempre emplea medios naturales o artificiales para potenciar sus facultades habituales, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el caso del uso de los anteojos, ¿no? Para mejorar la potencialidad y la facultad de poder ver. Dice, y mejorar su cuerpo o fortalecer su inteligencia. Y se pregunta, ¿existen limitaciones éticas para estas operaciones? ¿Cuándo se puede afirmar de un hombre que es normal y cuándo no lo es? ¿No? Ese es un problema también, el tema de la normalidad. ¿Quiénes son los normales? ¿Cuál es el parámetro, el molde de lo normal? ¿Normalizarnos? ¿Sería homogeneizarnos? ¿No? Son preguntas. Sigue diciendo, el criterio de normalidad se establece con arreglo a unos estándares físicos y a estadísticas del número de seres humanos que poseen esa normalidad. También el asunto, dice Postigo, de la mejora plantea de por sí numerosos interrogantes que requieren un estudio específico, científico, pero también ético. Entonces acá aparece justamente la filosofía. En este sentido es en el que Paula Sibilia habla de la concepción actual de muchos que consideran la carne como algo obsoleto, ¿sí? Como algo que molesta, como un obstáculo constantemente a superar y no como algo
bueno, digamos, ¿no? Vamos a decirlo de modo llano, así, ¿no? Y Sibilia denuncia lo que ella llama como las tiranías del upgrade, ¿sí? Las tiranías de la actualización. Por eso es que en su libro comienza hablando y citando un fragmento de un texto de un humanista y pensador italiano del siglo XV que se llama Pico de la Mirandola, que escribe un texto que se llama De la dignidad del hombre. En ese texto, Pico de la Mirandola, siglo V, decimoquinto, perdón, siglo XV, ironiza los textos bíblicos y dice lo siguiente, leo textual: no te he dado ni rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo, ni tampoco, le está hablando al hombre, ¿no? Como si Dios le hablara al hombre, ni tampoco ningún don que te sea particular, oh Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los conquiste. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como un hábil escultor, te forjes la forma que prefieras. De esto, Sibilia va a explicar, ¿sí?, que en estos pensamientos, o que estos pensamientos, son como un gran germen que no se va a materializar sino hasta el surgimiento de las sociedades capitalistas, en las que aparecen ya, sí, ahora en concreto, una amplia gama de técnicas para modelar el cuerpo y las subjetividades, ¿sí? Esto que dice Pico de la Mirandola, en el siglo XV, en el siglo XV, era una mera especulación, una mera fantasía, una mera provocación a lo que era el orden escolástico sobre lo humano que preponderaba por aquella época. Es decir, a partir de esta época, siglo XV, con el advenimiento de lo que luego se va a llamar después el humanismo, que va a cobrar diferentes formas, incluso ya a partir de lo que es el Renacimiento, la Ilustración, ¿no? El Barroco, el comienzo, ¿no?, de toda esta época moderna, es volver y recuperar algunas ideas sobre lo humano que ya estaban en la filosofía clásica. Es como que pasan de la modernidad, digamos, yendo hacia atrás a recuperar algunas raíces, negando de alguna manera todo el orden escolástico que decía algo sobre lo humano, y recuperan, por eso ahí la cuestión del renacimiento, ¿sí?, o renacer de las bases de la filosofía clásica antigua, donde ahí aparece, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas y las escuelas helenísticas que van a decir algo sobre lo humano, como por ejemplo pueden ser el hedonismo, el estoicismo, el cinismo, ¿no? Son las tres grandes escuelas helenísticas. Donde hay un proceso de desarrollo sobre una idea de lo humano, una idea del vínculo de lo humano con la naturaleza, etc., ¿no? Que ahora voy a decir algo en concreto respecto a eso. Ahora, todo ese sueño, todas esas prácticas sobre lo humano para potenciar lo humano, tienen un auge, que de alguna manera condensa a Pico de la Mirandola en lo que acabo de leer. Tienen un auge y una potencialidad inaudita de poder concretar esos deseos de, como dice de la Mirandola, darnos nuestro propio rostro, nuestro propio lugar, crear nuestros propios dones, ¿sí? Decidir si nos hacemos mortales o inmortales, ¿no? Que nos forjemos como un hábil escultor a nosotros mismos. Eso se va a poder concretar recién en las sociedades capitalistas, en las que aparecen una amplia gama de técnicas para modelar el cuerpo y las subjetividades, ¿sí? Justamente con la posterior profundización de la hibridación, o sea, hay una mezcla, hay un entramado, hay una hibridación entre ser humano y técnica en las actuales sociedades digitales de la información. Un ejemplo de eso es que aparentemente hay algunos estudios en psicología que sostienen que, por ejemplo,
nuestra relación con los celulares, con los smartphones, son de tal grado que de verdad ya no es un chiste que cuando decimos que lo consideramos una parte más de nuestro cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque parece que se está viendo que se da un fenómeno en aquellas personas, por ejemplo, no sé, digo, que se olvidan el celular y están todo un día sin el celular, ¿no? Se da un fenómeno que se da en las personas que han perdido miembros del cuerpo, y eso se ha experimentado mucho sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que se llama la experiencia del miembro fantasma, es decir, una persona que ha perdido un brazo, una pierna, un pie, una mano, un dedo, pero en determinadas situaciones la mente, el cerebro como que no se entera, no asume eso, y sigue sintiendo, por ejemplo, el dolor en ese miembro cuando ese miembro ya no está. O experimenta que le pica que le pica ese miembro, le pica una pierna, le pica el pie, un dedo, y en realidad no tiene ni la pierna, ni el pie, ni el dedo. Eso se llama el fenómeno del miembro fantasma. Y aparentemente se está viendo que esa experiencia del miembro fantasma sucede incluso cuando no tenemos a disposición de modo imprevisto, por ejemplo, el celular, con el cual entramamos un vínculo íntimo. Ya es una parte, realmente es una parte más de nuestro cuerpo, ¿no? Por lo menos para lo que la subjetividad y la percepción que tenemos de él genera, digamos, ¿no? Ese vínculo entre nosotros y esa extensión de nosotros con la cual nos hibridamos, que se llama smartphone, ¿no? Celular. Dice Sibilia, en algún sentido, ¿no? Que en este clima epocal, ¿sí? O este clima epocal daría lugar a una concepción peyorativa de la constitución biológica de lo humano, ¿no? Un poco lo que evidencia Nick Bostrom, ¿no? Hay una concepción peyorativa de la constitución biológica de lo humano, ¿no? De hecho, se llega a pensar que puede existir lo humano, e incluso como una superación de lo humano por fuera de lo biológico, ¿no? Incluso almacenando conciencias en ordenadores, por ejemplo, ¿no? Que nos permitirían trascender esos, entre comillas, límites no deseados, ¿sí? O que algunos no desean, propiamente de la constitución biológica. Por esto es que, digamos, por lo que uno de los mayores objetivos del capitalismo cultural actual es la búsqueda constante de compatibilidad humana con el tecnocosmos digital, ¿sí? Todo el tiempo se busca cada vez una mayor compatibilidad. Y no tienen pruritos, digamos, ¿no? No tienen ningún problema, ¿sí? La industria cultural capitalista en utilizar incluso técnicas de la psicología conductista y de la manipulación neurolingüística para lograr esa cada vez mayor compatibilidad humana con el tecnocosmos digital y la infoesfera, ¿no? Diría Bifo Berardi, que nos rodea, que nos constituye, que forma parte de nuestra situación existencial. ¿Eso qué hace? Eso va generando que ya desde hace bastante tiempo vaya entrando en crisis, vaya entrando en tensión, valores fuertemente arraigados, ¿sí? En todo Occidente, que son heredados de la Ilustración, como por ejemplo, son heredados esos conceptos, ¿sí? Que entran en crisis, que están fuertemente arraigados en nuestra cosmovisión de lo que sería, o en nuestro imaginario de lo que sería lo humano, digamos, están fuertemente arraigados en nosotros y vienen de la Ilustración. Y hace unos minutos atrás les decía que la Ilustración lo que hace es recuperar de alguna manera la idea de lo humano, que recuperar y expandir y explorar y digamos, complejizar la idea de lo humano que ya estaba en las bases del pensamiento filosófico propio de la filosofía clásica
antigua de, como ya dije, digamos, pongamos como comienzo Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas, los cínicos, los estoicos y los hedonistas / epicúreos, ¿no? O epicúreos. ¿Cuáles son esos conceptos, digamos, que ya están en esa filosofía antigua que recupera y retoma el Renacimiento con su cúspide en la Ilustración, que constituyen el imaginario que todavía hoy está arraigado, pero que está entrando en crisis, sobre lo humano? Esos conceptos son, por ejemplo, el concepto de ser humano, el concepto de hombre, el concepto de naturaleza, el concepto de vida, el concepto de muerte, ¿sí? Y tenemos una idea particular sobre eso, ¿no? Incluso el concepto de amor, el concepto de felicidad, el concepto de bien, el concepto de justicia, etcétera, ¿no? Esta crisis se da porque la ficción, ¿sí?, que está, por ejemplo, supongamos en obras clásicas como Frankenstein, pero que también están en Pico de la Mirándola, como leímos, empieza a volverse posible, ¿sí? Y esas antiguas categorías que sacralizaban lo humano y lo hacían intocable, asisten, de alguna manera, hoy, ¿sí?, a un clima de fuertes propuestas de planificación de la especie humana. Y esto es fundamental porque lo que busca el transhumanismo es ya no delegarle al proceso evolutivo propio de la biología, que es lento, ¿sí?, que tiene eras geológicas, o sea, va lento como van las eras geológicas, ¿no? Ya no le delega ese proceso de mejora de lo humano o de nuestra propia especie al proceso evolutivo, sino que ya toma cartas en el asunto a partir de la ciencia y la tecnología, pero obviamente orientado y catapultado y motorizado por los intereses de lucro propios del liberalismo capitalista a partir de la industrialización, y luego el capitalismo postindustrial digital, el capitalismo que pasa de ser o tener connotaciones disciplinarias, normativas, ¿sí?, productivas, a un capitalismo que es más digital, que es más del control poblacional, es más de la sugestión, de la manipulación de las masas a través de la biopolítica por técnicas que son sutiles, ¿no? Y a la excesiva productividad le suma técnicas para impulsar el consumo, ¿no? E incluso se pueden llegar a consumir avatares transhumanistas, digamos, ¿no? El transhumanismo se propone incluso como una apertura futurista, pero ya bastante cercana, con con una propuesta y un proyecto de concreción real y concreta, valga la redundancia, incluso para el 2050, ¿no? O sea, estamos acá apenas a 28 años, ¿no?, de eso. No es nada eso. Esos 28 años llegan enseguida. Entonces, estas son todas problemáticas que aparecen respecto del transhumanismo. Pero bueno, obviamente no se puede comprender el transhumanismo si antes no se entiende qué ideas se han tenido y se han desarrollado sobre lo humano a partir del humanismo. Lo voy a decir de modo sencillo y de modo rápido, ¿no? Entonces, en todo esto lo que tenemos que tener presente, a mi criterio, ¿no? Esto, insisto, es una apretadísima y somera síntesis de todo lo que después desarrollo en extenso en el curso, tanto de transhumanismo. De paso hago la publicidad, ¿no? Estén atentos, si quieren, sigan ahí, por si no siguen, la cuenta de Instagram, que es @pensarliberado, todo junto. Cada tanto vuelvo a dar ese curso. Ahora de hecho lo estoy dando. Esta semana se va a dar la tercera clase de 6 clases que son de 2 horas cada una, pero bueno, eventualmente en los próximos meses los voy a volver a dar.
Y también estén atentos, si quieren, a este ensayo que estoy escribiendo, que hasta ahora me va llevando más de 60 páginas, ¿no? Digo, por si después quieren profundizar. Esto es como una mínima intro y entrada al tema, ¿no? A pesar de que llevamos más de 40 minutos, pero no importa, digo, vamos a seguir. Lo que hay que tener presente es que este proceso o este desarrollo del transhumanismo, por lo menos del transhumanismo que hoy se va dando, que es justamente el tecnocrático, digamos, con connotaciones y con aspectos empresariales de mercado con fines de lucro, llegamos hasta él en la actualidad, producto de un proceso histórico que es, en principio, bastante complejo, con movimientos pendulares. Ahora voy a decir algunos de esos, ¿no? Con movimientos pendulares, y al mismo tiempo de esos movimientos pendulares con procesos contradictorios, ¿no? Procesos contradictorios que comienzan, por ejemplo, reivindicando una esencia humana y luego negándola. Esa negación de la esencia humana, por ejemplo, surge a partir de la crítica postestructuralista propia de la filosofía francesa, a partir de o posterior a mayo del 68, o incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, antes, ¿no? Que luego incorpora, fagocita de alguna manera el pensamiento y la filosofía, si es posible decir que hay una filosofía norteamericana, y entrama esa lógica de la crítica de la esencia humana con las lógicas del mercado, de las lógicas de los fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que son como movimientos pendulares que al mismo tiempo contradictorios, y que son aprovechados por determinada corriente, y luego esa corriente es vista por otra corriente que le agrega sus propias características, ¿no? Como puede ser, comienza una crítica del humanismo y de la esencialidad de lo humano en el pensamiento francés, que no surge al calor de las expectativas y oportunidades del mercado, y eso de alguna manera se me fue el concepto que quería usar, que es un concepto familiar, digamos, ¿no? Se importa, ¿no? El pensamiento norteamericano importa ese pensamiento francés, o el pensamiento francés exporta hacia Norteamérica estas cuestiones, y Norteamérica le da el toque norteamericano, el toque de la oportunidad del negocio, digamos, ¿no? El toque de la oportunidad de los fines de lucro, de la renta, de poner inversiones, plata, fijar expectativas, poner fechas, objetivos, hacer todas las apuradas, hacer la carrera al espacio, digamos, ¿no? Para ver quién tiene el tótem más grande, ¿no? Las Torres Gemelas, etcétera. Todo eso genera, digamos, tiene muchos problemas, digamos, gira en falso y la rosca se falsea todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que al transhumanismo llegamos por este camino, ¿no? Por el camino de lo que es las bases de la filosofía clásica antigua, negando toda la escolástica del medioevo y recuperando esa filosofía clásica de la antigüedad a partir del Renacimiento y a partir de la Ilustración, donde se va desarrollando justamente el movimiento humanista. Uno de los precursores justamente es Pico de la Mirandola, pero bueno, después aparece obviamente Da Vinci con todo su arte, y su elaboración de su obra El hombre vitruviano, ¿no? Pensando lo humano en términos de proporciones, simetrías, pensando el cuerpo perfecto. Incluso Da Vinci ha diseccionado cuerpos, ¿no? Bueno, obviamente con Descartes, con Lametrier y su famoso texto El hombre máquina, bueno, obviamente Kant,
en fin, ¿no? O sea, se va desarrollando un humanismo que se empieza a transformar en una especie de universalismo y se empieza a hablar acerca de una esencia humana. Todo esto ya está en Sócrates, Platón, ¿no? Con su teoría de las ideas y su teoría de las esencias. Habría una esencia humana, ¿no? Una dimensión trascendente en el hombre. Bueno, después va a ser un poco negada por Aristóteles, pero Aristóteles va a seguir por la línea, o sea, va a pasar de un trascendentalismo en el pensamiento sobre lo humano a pasar a un inmanentismo, es decir, el alma es mortal, está en el cuerpo y habita el cuerpo y se muere con el cuerpo, pero lo que sí prevalece en Aristóteles, por ejemplo, es la idea de hombre racional, la idea de actividad intelectiva, la confianza en un conocimiento claro y desnudo de lo que es la naturaleza, de lo que es la posibilidad de conocer, ¿no? Esta concepción del hombre como animal racional, además de animal social o político, que es algo que ya estaba también en Platón, aunque son de escuelas diferentes o desarrollan escuelas diferentes, ¿no? Uno la academia, otro el liceo con sus características, pero hay un hilo en común, ¿no es cierto? Hay un hilo en común, y ese hilo en común se va desarrollando hasta el humanismo propio que yo les decía del Renacimiento, y con eso surge una especie de antropocentrismo también, ¿no? Donde como Protágoras diría, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, el hombre en sentido de especie, pero también en sentido individual. Y ahí llegamos al relativismo propio de esta época. Vieron que todo esto es como un amasijo de cosas medio como contradictorias. O sea, no hay la historia de las ideas al respecto de esto no es lineal, ¿no? Obviamente es muy difícil resumirlo en un podcast, ¿no? Por eso el curso, por eso el ensayo al respecto, ¿no? Y les puedo recomendar literatura al respecto de esto, ¿no? Obviamente El hombre posorgánico de Paula Sibilia, Hombres y engranajes de Ernesto Sábato, Lo poshumano de Rossi Braidotti. Son todos textos que se pueden leer, que piensan lo humano y tejen, digamos, ¿no? Todo este tipo de... O sea, todo este devenir que se va dando a lo largo de la historia, que es complejo, que tiene movimientos pendulares, que tiene movimientos contradictorios, etcétera. El caso es que toda esa crítica que después va a ser, digamos, para decirlo sencillo, este humanismo en lo que deriva y en lo que termina va a ser en lo que muchos críticos del humanismo después en la modernidad y el postestructuralismo van a declarar como, digamos, una exacerbación de justamente del lugar central que tiene el ser humano, es decir, el antropocentrismo, y desde ese antropocentrismo se desarrolla la técnica, todavía no bajo, la ciencia y la técnica todavía no bajo los parámetros actuales del capitalismo y del mercado, ¿sí?, sino todavía dentro de los parámetros de la modernidad ilustrada, que pretende enarbolar valores, ¿cómo se llama? Valores universales, ¿sí?, comunes a todos, y una idea sobre lo humano común a todos, pero ahí ya se empieza a desarrollar en la ilustración la idea de un conocimiento objetivo, progresivo, absoluto, la idea de una racionalidad técnica, utilitarista, conquistadora, ¿sí? Obviamente en esto está en íntima relación con digamos, toda la expansión colonial que va desarrollando Europa, ¿no? A partir obviamente del siglo XV, ¿no? Fíjense, ¿no? Lo que decimos Pico de la Mirándola del siglo XV y la llegada de Colón a América en 1492, o sea, estamos ahí, ¿no? Se va dando todo esto, ¿no? Después y van a aparecer, por ejemplo, próceres argentinos, digamos, ya con post debacle, digamos, ¿no? de los 500 años de la colonialidad española, por ejemplo, en lo que es América Latina. Va a aparecer Sarmiento hablando de civilización o barbarie, ¿no? Eso dice mucho de cómo se importan las ideas de la ilustración para los nuevos proyectos, los nuevos estados nacionales de la Latinoamérica, entre comillas, independiente, porque, bueno, no me quiero meter en historia, pero va a aparecer un gran historiador de América Latina que se llama Tulio Alperin Donghi,
en historia social, social y contemporánea latinoamericana, algo así es el texto, es un bodó que lo tengo por acá, a ver. Se llama Historia Contemporánea de América Latina. Me confundía con el nombre de la cátedra en la que lo vi, que era Historia Social y Política Latinoamericana en la universidad, ¿no? Y bueno, lo que va a plantear básicamente es que en las colonias latinoamericanas no hubo un movimiento independentista real, concreto, eficaz, eficiente, sino que hay simplemente un cambio de un pacto colonial a un pacto neocolonial. El pacto colonial implicaba básicamente la matriz colonial propia de la corona española. Cuando eso, digamos, cae, se derrumba, no hay libertad, digamos, entre comillas empieza a haber libertad política, ¿sí? Producto de haberse derrumbado, ni siquiera es que nos liberamos, se derrumbó y aprovechamos esa ocasión, o nuestros próceres aprovecharon esa ocasión del derrumbe, como que les quedó en bandeja en algún sentido, digamos, ¿no? Los movimientos independentistas y las revoluciones independentistas, le quedó en bandeja como para, entre comillas, lograr una independencia política de lo que era la matriz colonial, ¿no? Propia de la corona española. Pero esa libertad política, entre comillas, se logra a partir de otro pacto, un pacto neocolonial, que básicamente es la dependencia, o sea, si ya no se tenía dependencia política, pero sí se mantenía y se construía, se consolidaba y se cristalizaba una dependencia económica. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la toma de deuda, la primera toma de deuda externa, que es con la Baring Brothers, digamos, ¿no? Que básicamente es un fondo de capital británico, ¿no? Ahora, ¿cómo llegué a todo esto? Muy bien, no sé, pero la cuestión es que... esto era la cuestión, ¿no? Es que el humanismo deriva en un universalismo conquistador. Por eso Enrique Dussel, el filósofo argentino naturalizado mexicano, fundador de la filosofía de la liberación, va a hablar del hombre europeo, el hombre occidental, como el homo conqueror, ¿sí? El ser humano que conquista. Bueno, al interior de todo ese movimiento aparecen la filosofía francesa, que va a constituirse como crítica de ese expansionismo conquistador, utilitarista, de la razón técnica, de la razón instrumental, que también critica Heidegger, ¿sí? Como viendo a la técnica como bastante peligrosa en el uso que se le va dando, ¿sí? Por eso retoma las ideas de el ser humano tiene que ser pastor del ser, etcétera, ¿no? Porque la técnica se ha arrojado al mundo de las cosas y denuncia el olvido del ser, y denuncia que toda la filosofía moderna, desde la antigüedad incluso, se ha olvidado constantemente del ser y ha confundido al ser con el ente, ¿sí? Al ser con las cosas, y en realidad son dos cosas distintas, pero no me quiero meter mucho en eso. La cuestión es que aparece esta crítica. Entonces, desde esta crítica se construye una idea de que no hay una esencia humana, de que lo humano, a través de la evolución, pero a través de la cultura, a través de la ciencia, la técnica, la filosofía, etcétera, va cambiando. En el ser humano no hay algo fijo. La idea de esencia tiene que ver con algo fijo. Eso nos viene ya de Platón, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia es aquello no sabemos muy bien qué es ese aquello que nos hace, para los antiguos va a ser el alma, ¿no? Pero es aquello que nos hace ser lo que somos y no otra cosa, y que por lo tanto permanece, es ahistórico, acultural, ¿sí? Y trasciende a los individuos, y hace que los individuos se incorporen dentro de una especie llamada especie humana, que fue básicamente siempre igual, y que como es siempre igual y es permanente, tendría alguna connotación de sagrado que no hay que tocar, digamos, ¿no? Ahora, con la crítica francesa dicen, esto tiene aspectos negativos, tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos. Los aspectos negativos son terroríficos porque aparece la razón instrumental, el utilitarismo, la idea de conquista, la idea de antropocentrismo, la idea de que el mundo está
a disposición del ser humano para que el ser humano lo explote conforme a sus designios y deseos, y eso engendra Primera, Segunda Guerra Mundial, engendra campos de concentración, engendró la bomba atómica, etcétera, digamos, ¿no? Que por lo tanto hay que cuestionarlo y criticarlo. Ya no hay esencia humana. Muy bien, dijeron los norteamericanos, vengan ustedes, filósofos franceses, Foucault, Deleuze, ¿no? Derrida, Guattari, etcétera, vengan ustedes a dar conferencias postestructuralistas en Norteamérica. Norteamérica incorpora toda esa epistemología francesa crítica del humanismo y dice, perfecto, antes habíamos organizado el mercado dentro de un orden, por ejemplo, que concebía al hombre como heterosexual, ¿no? La familia, obviamente heterosexual, mamá, papá, un hijo, 2 hijos, 3 hijos máximo, ¿no? El hombre sale al trabajo, la mujer se queda en la casa, ¿no? Exacerbamos la productividad, la industrialización, bueno, eso trae las crisis, ¿no? De la hiperproducción, caída de los precios porque hay más oferta que demanda, toda esa cuestión. Perfecto, buenísimo, toda esa crítica la asumimos, y ahora ¿qué tenemos? Ya no tenemos un mercado limitado, ¿no? Homogéneo. Ahora lo que vale, lo que da valor de mercado es la diversidad, ¿no? La diversidad en torno a la customización, a la personalización de todo lo que podemos hacer con nosotros a partir de la técnica de la ciencia, y podemos ofrecerle distintas formas de consumo de subjetividades a las personas. Desde el tipo de ropa que se ponen, que se compran, ¿sí? Ropa, incluso ropa asexual, etcétera, ¿no? Hasta, obviamente, tratamientos médicos, quirúrgicos, ortopédicos, personas que deciden experimentar consigo mismas y ponerse distintos tipos de implantes, de chips, etcétera, ¿no? Obviamente, digamos, ahí estamos viendo cómo es que algo que surge por intereses no necesariamente económicos ni intereses de mercado, es asumido, es absorbido por esos intereses de mercado, y surge lo que es hoy en la actualidad ese proyecto transhumanista, que tiene muchísimos problemas, que son un poco los que yo ya dije, ¿no? Primero, presuponer que lo biológico tiene un límite intrínseco, no deseado, que es absolutamente malo y que hay que superar, desconociendo todo toda la literatura y las grandes obras del pensamiento de la historia universal que se han forjado al calor, ¿no? Justamente de estas experiencias que los tecnócratas positivistas tecnoutópicos de mercado, digamos, asumen como absolutamente características negativas, ¿no? Y que en verdad no lo son de modo absoluto, ¿sí? Y las otras grandes cuestiones que tienen que ver con este proyecto transhumanista, que en realidad lo que se busca es, el transhumanismo es un puente entre el humanismo y el posthumanismo, ¿sí? Posthumanismo sería incluso, o sea, el transhumanismo básicamente a lo que apunta es a una hibridación de lo humano con lo tecnológico, al punto tal de constituirnos en una especie de cyborgs, que en algún sentido lo somos también, ¿no? Personas que tenemos anteojos, personas que tienen marcapasos en los corazones para que funcione el corazón, personas que tienen ya prótesis de piernas, brazos robóticos, implantes oculares, lentes de contacto, audífonos, ¿no? Bueno, todas esas formas de prolongar con la técnica y nos vamos entramando con la técnica, nos vamos hibridando, ¿sí? Eso ya es transhumanismo, ¿no? Obviamente eso pretende exacerbarse cada vez más bajo lógicas del mercado, con todos los aspectos oscuros que eso tiene, ¿no? Y el proyecto es llegar a ser poshumano, es decir, ya superar lo humano, siempre mirando lo humano como un límite. Lo que podemos hacer por ahora con el transhumanismo
dice el transhumanismo actual, tecnocrático, etcétera, dice básicamente que lo que podemos hacer es potenciar nuestras capacidades, ¿sí? Ahora, a lo que apunta el poshumanismo, siendo el transhumanismo un puente hacia ese poshumanismo, es desligarnos de modo completo de la dimensión orgánica de nuestro ser. Y todavía eso está por verse, que pueda lograrse en el sentido de que todavía no está claro, por ejemplo, que la conciencia humana, si es que existiera, digamos, pudiera trascender y estar más allá de lo biológico y fuera incluso un efecto o sea una especie de existencia que pudiera no depender o pudiera ser independiente de lo biológico y que por lo tanto pudiera almacenarse, por ejemplo, en ordenadores, ¿no? Está por verse, todo eso está en discusión, pero bueno, hay muchos que dicen que sí, que eso es posible, ¿no? Pero bueno, hay muchos problemas respecto de eso, ¿no? Y como ya para ir cerrando, porque este es el podcast más largo que he hecho hasta ahora, digamos, otra de las cuestiones es, digamos, son de orden o de índole sociológico, político, es decir, ¿quiénes van a tener acceso a esto? ¿No? Obviamente van a estar quienes digan los celulares surgieron así, las computadoras surgieron así, solamente un pequeño porcentaje de la población tenía acceso, ¿no? Los viajes en avión, etcétera, y luego se fue, entre comillas, democratizando, una idea bastante vaga de democracia, digamos, ¿no? Pero bueno, porque muchas veces se confunde democracia con masificación, son dos cosas totalmente distintas, es para otro podcast, pero dejo apuntada esta idea, ¿no? Democracia no es lo mismo que masificación, que popularización, no es lo mismo, absolutamente no es lo mismo, ¿no? Bueno, y con la teoría del derrame, ¿no? Después se han abaratado los costos, llega todo, es como un movimiento piramidal de derrame, ¿no? Que va de la cúspide de la base de la pirámide, ¿no? Desde los que más tienen a los que menos tienen. El problema es que eso está planteado bajo una lógica de mercado enaltecida a nivel de ley universal máxima incuestionable, cuando en realidad lo que estamos pretendiendo acá desde la filosofía justamente es cuestionar las lógicas bajo las cuales se promueven y se proyectan justamente los proyectos de investigación y desarrollo, y el acceso y el tipo de acceso que se puede promover y se puede habilitar para las personas, digamos, ¿no? Obviamente las lógicas actuales implican que va a haber determinadas personas de élite, determinadas personas que son las personas importantes, las personas que realmente importan, ¿sí? Que básicamente son las que tienen dinero. Eso es lo que nos hace importantes hoy en la actualidad. Y bueno, y nos hacen digamos, en torno a eso construimos una mirada de lo que somos bastante alienante, digamos, ¿no? Bueno, no me quiero extender más en estas disquisiciones, por así decirlo, ¿no? Pero creo que acá dejé apuntadas, o sea, no está resuelto el problema, digamos, ¿no? Pero dejé apuntadas muchas líneas y creo haber dejado una visión de conjunto de la complejidad del tema, complejidad política, social, epistemológica, económica, material, ¿no? Que tiene que ver con el transhumanismo, y dejé como algunos criterios para ir teniendo miradas críticas también respecto de esto que va sucediendo, ¿no? E implicancias éticas, existenciales, personales, políticas, sociales, ¿no? Así que bueno, espero que les haya hecho pensar, que no se les haya hecho demasiado extenso este podcast. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo muy, muy grande para todos y para todas.